Geraldine va a hablar de recursos para lo frágil, relaciones vitales entre artista, coleccionista, conservador, restaurador para conservación de obra contemporánea. Yo voy a leer tu CV, me pusiste años, vos querés que arranco con los años, si no... No hay problema, es los que tengo. Bueno, desde 1987, acá nomás, profesora en artes visuales en la Escuela Provincial de Artes Visuales de Santa Fe, 1999 restauradora de pintura de caballete de Taller Escuela Obra, ingeniero Bustillo Uribe, dependiente de la Academia Nacional de Bellas Artes, UCA, Paraná de Entre Ríos. 2012, una diplomatura en gestión cultural, especialidad del Museo de Patrimonio, UCA, Córdoba. Y del 2014 licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales en la UNDAB. ¿Qué universidad es esa? Universidad Nacional de Avellaneda. De Avellaneda. Desde 2009 a la fecha realiza restauros y asesorías técnicas para grupos Ancor Seguros en patrimonio histórico y cultural. Desde 2006 a la fecha responsable de la Reserva Técnica y del Taller de Conservación y Restauro Patrimonial del Museo del Teatro Municipal de Santa Fe, que fuera generado por un proyecto CFI del que fue directora. Desde 1990 se desempeñó como técnico en conservación y restauración y posteriormente desde 2009 como jefe de la división del Taller de Conservación y Restauro del Museo Provincial Rosa Galisteo en Rodríguez hasta el 2014. 2009, pasantía en Sencren, La Habana, Cuba, en papel y pintura de caballete. 2012 tenés un caminito ahí bastante... pasantía en el Instituto de Conservación de Valencia y Restauración. En Valencia, España, en papel y pintura de caballete. Sí, claro, que hoy ya, viste que Gemma ayer decía que lo cambiaron hoy a investigación también. Ha realizado restauros, diagnósticos y asesoramiento en obras e instituciones en forma particular de la provincia de Santa Fe y en provincias aledañas. Docente en conservación y restauro en diversas instituciones, entre ellas Universidad Nacional del Litoral, Universidad Provincial de Córdoba, Secretaría Cultural Municipalidad de Santa Fe, Gobierno de Entre Ríos, Municipalidad Provincial de Bellas Artes, Rosario Galisteo, entre otros. Como también, el dictado de ponencia sobre el tema en Cuba, Buenos Aires, Ushuaia, Córdoba, Santa Fe, Suardi, Sunchales, Entre Ríos, etc. Ha asistido en cursos con los especialistas en el país y en el extranjero, y en arte participa en muestras individuales, colectivas, en salones oficiales y privados por selección de jurados, obteniendo numerosos premios y menciones. Escribió el libro Investigación Histórica del Grabado en Santa Fe. Perdón, les digo a todos que estoy con la garganta tomada, así que es un bajón cuando tengo que leer, pero bueno, Geraldine, todo tuyo esta hora, si querés compartir pantalla, y bienvenida. Ahora Acá estamos. y empezamos a ver si lo ven, ya lo están viendo. Si me deja. Bueno, siguiendo sobre la temática del arte contemporáneo, mi trabajo es un trabajo de investigación, una relación bastante inusual que me planteó el artista santafesino César Benzing, un joven artista santafesino que trabaja materiales bastante inusuales. El que me trajo es una complejidad, tiene otros más complejos, de acuerdo cuando hicimos toda la investigación, porque había un coleccionista que quería adquirir su obra y tenía una intranquilidad en cómo conservar posteriormente la obra, o si en algún momento quería bajarla y guardarla, y si había reposiciones en esa obra. La obra fue pensada para una beca que ganó el artista, dependiente del Salón Nacional de Santa Fe, y que abarcaba toda la sala del Rosa Galisteo, que tiene aproximadamente 22 metros por 15, y que se llamó Intangible con aparente posibilidad de fuga. Estaba compuesta por dos tipos de obras, una sobre pared y una sobre techo, una fuga, que eran filamentos metálicos, 840 filamentos, en su punta tenía una puntera de cristal, y que podrán ver el cúmulo de estas piezas que estaban adheridas a la pared.
Y la otra era intangible, que eran estructuras, 4 tipos de módulos de cristal transparente suspendidas del techo. Obviamente que cuando me trajo la obra y me trajo la problemática y empezar a manipular esta obra, pensé, si a mí me cuesta manipularlo, ¿qué va a ser de esta obra si pasa a un particular o entra en una institución? Porque intangible tenía 140 módulos que debían ser suspendidos del techo. Realmente, cuando la fragilidad del material no resiste el cambio, no resiste, cuando se rompió, y es una problemática. Y sobre todo si en el caso de la exposición o del montaje de esta obra, disociamos la documentación que el mismo artista ya había empezado a producir y que en esta interrelación muy, muy interesante conmigo, impulsó unos cambios para asegurar esto de la permanencia de la obra a través del tiempo. Obviamente, como justamente comentaba Pino, para el arte contemporáneo, para los restauradores, nos plantea una problemática muy compleja, porque hay que hacer investigaciones, hay que trabajar interdisciplinariamente, hay que verificar el accionar del artista, sus conceptos, qué es lo que quiere, y obviamente, si bien la guía puede ser branding, nosotros cambiamos justamente esto de cuál es lo que vamos a conservar hacia futuro. Y bueno, y a mí me generó una íntima relación que no tenemos habitualmente con el artista, ¿no? Para ver que la preocupación del artista respecto a esto. ¿Cuál fue los objetivos del proyecto en sí mismo? Bueno, acompañar al artista en esta transacción comercial y de su preocupación respecto a la trascendencia de su obra, a través de de entrevistarlo y generar documentación fehaciente sobre el arte contemporáneo, unos documentos asociados de acuerdo a ello, información útil y de acceso a acción, utilizar un vocabulario común, porque eso era una cuestión que nos costó realizar, y comprender fundamentalmente el significado material y conceptual de la obra de César Benzi. Esta interacción es la única que hoy conocemos y realmente es la que nos proporciona toda la información que necesita el conservador. Porque si nosotros nos ponemos con la mentalidad antigua, y ya de la década del 70, 80, nosotros queríamos conservar todo el material. Y acá hay problemática en cuanto a la materialidad de la obra, y en principio yo hubiera dicho, a ver con qué lo pego con páralo, lo sostengo limpio, y apelar a esta información que nos proporciona el artista nos va a dar las pautas de qué es lo que vamos a poder hacer y en qué dirección estamos. ¿Dónde nos basamos en la autenticidad, en el significado de la obra? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la integridad? ¿Cuál es la autoría y cuál no? Porque en este caso, como muchos de los artistas contemporáneos, tercerizan parte de su obra. No es que hacen la obra como se concebía anteriormente. Entonces, la autoría es el objeto en sí mismo, la autoría es el concepto, es una unidad entre uno y otro. ¿Cómo migramos estas tecnologías y cómo hacemos y replicamos o reponemos todo esto? Primeramente, en las primeras charlas que fueron allá lejos por la pandemia, vía Zoom, fue que recopilara toda la información que él podía tener en una forma
y ya sugiriéndole una generación de una base de datos y una documentación bien asociada de todo lo que él tenía respecto a las obras, fotografías, registros sonoros, audiovisuales, todos los documentos escritos que él tenía, los artículos, recortes, críticas, apuntes, bocetos, los renders, bibliografía que había incorporado, bueno, y nos encontramos con un cúmulo de información riquísima que a futuro sí que ha quedado un poquito impactado en cuanto al volumen de las piezas, en el caso de que una cosa es colgar esas piezas o montarlas, y otra cosa es después, si en algún momento quiere cambiar, guardarlas. Nos aportó videos de cómo se fueron produciendo cada una de las piezas en una, justamente esto es lo característico, que la idea y los renders y todos los módulos que él hizo como bocetos, después se llevaron a cabo por una fábrica de cristal, una de las pocas que hace cristal soplado en la Argentina y las pocas que va quedando, que es Cristalería San Carlos en Santa Fe. La participación del artista no tiene, es realmente el eje de todo esto, el eje para los conservadores y para las instituciones, o en este caso el coleccionista, y de ahí obtener toda la información posible. Se hicieron un montón de entrevistas donde abordamos temas puntuales, porque hacíamos una entrevista y no quedaba grabado ciertas cosas que me decía cuando se cortaba la entrevista. Entonces me decía, no, ya me tengo que ir, volvíamos a hacer otra entrevista, tocando puntos muy, muy claves, como contexto de la creación, el proceso creativo, la descripción de los materiales y las técnicas, cuál había sido su idea sobre el envejecimiento de ella, si había pensado en la conservación, que obviamente no la había pensado, cómo montar la obra, y él, una de las cuestiones que me decía, hasta que viva la monto yo. Tengo plantillas que se replicaron para poder entregársela al coleccionista, después que me muera más o menos. Pero bueno, pautamos un montón de cosas y me gustaría compartirles un micro de lo que él me dijo. No solo la obra, sino una especie de asesoramiento para el cuidado, para pensar en la longevidad de esa obra, ¿sí? En esa vida después de la institución y en un sector privado. Y bueno, son cosas que por ahí yo en lo personal, y creo que muchos de los artistas, de no pensar, sobre todo en la actualidad, qué va a pasar con esa obra, que se existía, cómo conservarla, cómo guardarla, cómo volverla a existir, independientemente de que uno esté o no. Bueno, las entrevistas, muy, muy gratificante poder charlar con él, muy grato, cada vez traía alguna información diferente. De esas entrevistas se generaron documentación propia para él, para estas obras y para que pudiera utilizar en otras, como fichas identitarias, un planteo de inventario y fundamentalmente todos los protocolos de montaje, limpieza, guarda, traslado, actas de préstamo en el caso que fuera necesario. Pero fundamentalmente esto nos llevó a identificar cuál es la problemática material de esas piezas. La que más complejidad tiene es fuga. Él nos contaba que esos 840 rayos de bicicleta habían sido adquiridos a un bicicletero y se los llevó a la fábrica de cristal
y presenciando él, pero el soplado de los cristales lo hacía un oficial de la fábrica, se pusieron al rojo vivo y se les tiró más largo o más corto, como habrán visto que tienen distinta dimensión las gotas de cristal, de acuerdo a lo que él les iba pautando, pero generó un cambio en la materialidad propia de esos rayos. Los rayos, así esto de interdisciplinario, tuve que llamar al técnico Pedro Claudio Rodríguez Casanova, que es un expertise en conservación de metales y restaurador de metales, y mira lo que veo, esto pasa, y él fue el que me pautó cuál era la problemática, que yo veía oxidación en el material, pero no sabía cuál era la problemática existente. Uno no sabe de todos los materiales. Lo que me dijo que los rayos eran bases de hierro con un baño de cromado. Ese baño cromado, que es por electrólisis, se hace con distintas capas. Primero un baño de cobre, un baño de níquel y después el cromo. Pero que funden a muy distinta temperatura cada uno, con lo cual al ponerlo al rojo vivo entre 800 y 1000, y depende del cristal, a 1200 grados de temperatura en la punta, generó que se desprendieran como si fueran 1000 hojas, las distintas capas de los materiales que fueron aportados. Y ante un Santa Fe, porque el artista es de Santa Fe y guarda su obra en Santa Fe, 99% de humedad casi todo el año y 45 grados de calor en el verano, hizo que se oxidaran partes del metal y produjeran distintas oxidaciones. Estas son fotos de cómo se lleva a cabo la construcción de las gotas y cómo se incorpora al metal. Entonces, esta es una foto que ustedes podrán ver acá, la oxidación cercana al cristal, y esta es en la transparencia del cristal. Pero, ¿qué me pasó cuando voy al microscopio? Y ahí es cuando me agarra un ataque, y entonces lo convoco, por favor, le digo, Pedro, decime qué es lo que hago, y mucho no podés hacer, porque la problemática está interna. La degradación del aporte de las distintas capas fue totalmente degradada, quedan al descubierto. Ustedes podrán ver acá que algunas son las burbujas de oxígeno del propio de cristal en ese trabajo de fundición, y queda desenmascarado, con lo cual hay oxidaciones del cobre, hay oxidaciones del hierro, hay desprendimiento de la capa de cromo. Y fundamentalmente, que podrán ver acá, es que el aporte de los silicatos del cristal, conjuntamente con el metal, se desprendieron. Y al tener esas burbujas de aire, podrán ver en esta, provocaron en muchas de las piezas, y al consultarlo en la entrevista, si había, porque después de ver esto al microscopio, vuelvo a convocar al artista si se le habían quebrado algunas piezas, y él pensó que en el traslado de las obras había pasado esto. Se quiebran. Obviamente, al ingresar, pueden ver acá, está el ingreso de la varilla al cristal, la oxidación fue penetrando, y al llegar a la conexión con la burbuja hizo que los silicatos tuvieran mayor volumen y quiebraron las piezas. Qué problemática que el artista no había previsto, y es una de las cuestiones a preguntar en las entrevistas, se había previsto reposiciones, si había módulos de reposición. Y él me dijo que no. Bueno, de ahí surge otra problemática, que es, ¿se reponen? ¿Hay posibilidad de reposición? ¿Cómo podemos reponerla? Según nos dio unas pautas de cómo llevar a cabo Pedro la limpieza, una parte mecánica y otra sin agua, para tratar de las varillas, lo que está externo, poder limpiarlas, pero lo que sugirió es que a futuro, si había que reponer, podían usar varillas de acero inoxidable que no se alteran con la temperatura. Esa es una de las pautas que nos permitió
Yo mientras sigo hablando les dejo la foto porque es muy bellas, hay muchas, hemos sacado muchas, de las 840 hicimos muchas fotos, que se podía acceder a hacer una reposición en el caso de rotura, pidiéndole a la fábrica alguna pieza nueva, ya pensándolo con varillas de acero. Otra de la problemática es la construcción de las cajas de guarda, porque las cajas donde estaban son en estas condiciones. Cajas comunes, que yo las veía y no sabía cómo agarrarlas, o cajas que tenían por 100 más o menos varillas de fuga, en estas cajitas todas amontonadas, que obviamente la manipulación hacía muy difícil. Estas son las distintas piezas, las distintas dimensiones de las gotas de cristal, y esto es uno de los módulos, el módulo más largo, que tiene casi 35 de largo, 15, 17 de ancho y unos 15, 16 de altura. Se construyeron cajas relativamente que fueran económicas y que fueran estables, de polipropileno, con etafoam tallados, donde fuimos calzando las piezas de a 2 piezas por caja. Y en el caso de fugas se hicieron dos niveles, calzando ya ustedes pueden ver acá que ya estas piezas están limpias. ¿Qué pasa dentro del cristal? Lo veremos a futuro, si eso se conserva en buen estado y en una buena caja, quizás no llegan a deteriorarse. Esto es lo que les comentaba, el coso de reponerse, reconstituirse, pero el problema es en el montaje. Se monta la totalidad de la obra, la obra son las 840 piezas, hay un modelo, hay un trabajo previo, en el caso de los otros módulos. Y una de las cosas que nos decía el artista era que la parte objetual tenía mucha carga estética, estaba muy bien logrado, pero podía reponerse y podía realizarse quizá una merma, hacer una versión reducida conforme a el espacio. Entonces, nos permitía los cambios, pero había una forma fija en el caso intangible, que él nos trajo los renders, que ahora les voy a mostrar. Se podía suprimir algún elemento o varios, hacer una versión esa resumida. Se podía suprimir, vieron que tenía esa esfera de luminaria o no, pero obviamente no poner un solo módulo o una sola varilla, porque carecía de sentido. Así, lo que sí, una de las cuestiones que quedó escrita en el protocolo de montaje, que así se colocó en el Rosa, en el Museo Rosa Galisteo, con una rejilla suspendida del techo, que tiene 6 metros de altura, con tanzas y unos ganchos de oficina. Para que no se movieran. Aproximadamente sí, tenemos porque el coleccionista dijo, yo no voy a poner una rejilla arriba de mi techo. Sí, se le sugirió un acrílico transparente, un Durlock, pero que siguiera jugando más o menos aproximadamente entre 20 centímetros cada una de las tanzas y a una determinada altura. Estos son más o menos los renders con las alturas. Es una especie de nube. La más baja tiene que tener 1,70 m, la más alta 2,25 m, y así conformando. Sí, una iluminación puntual de arriba, muy drástica, muy dramática, porque una de las cuestiones fundamentales es la transparencia que genera el material y las sombras que se piensa. Una de las cosas que nos dijo que no se pudo hacer en el caso de Rosa es que poner un asiento como hay en el Bilbao, en el Guggenheim de Bilbao, para mirar el espacio. Y esto fue otra de las plantillas de acuerdo a los niveles de inclinación que deben tener las varillas. En cuanto a las tanzas, me pareció prudente empezar a investigar el tema de qué tipo de tanzas. Hay unas tanzas para competencia de alta pesca, donde la fábrica NTH
trabaja el grinolite, que es un nylon de muy alta resistencia a la fricción, al desarte de los nudos, a la luz ultravioleta, tiene propiedades inalterables contra las soluciones ácidas, ¿no? Porque se podría llegar a caer algo y caerse la pieza, y cambiamos obviamente los ganchos de oficina por unos ganchos de acero. Como conclusión, y no sé cómo estoy en el tiempo, ya estamos ahí cumpliendo. Bueno, ya estoy cerrando. Se desarrolló un sistema de documentación, la propuesta de montaje, la guarda para los dos clientes, para que no pierda su sentido original, una investigación, el envejecimiento, el estudio del envejecimiento de los materiales, la reintegración. Y esta frase que me parece súper, súper importante, dice, lo cierto es que la idea es superadora, no apunta específicamente al objeto en sí, sino al concepto y a la importancia de la recuperación de ese objeto. Materializar un concepto y hacer la obra nuevamente. Ahora, pasado el tiempo, tengo la curiosidad de saber cómo se lo considera, si obra, si simplemente objeto o nos quedamos con el concepto. Bueno, le doy muchísimas gracias a César Benzi por la confianza y al coleccionista que me convocaron, a SIMPAC, que me permite contarles las experiencias desde el litoral húmedo, desde el interior y esta vez desde mi taller privado. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Geraldine, y bienvenida como siempre. Bueno, quédate cerca porque ahora vamos con el siguiente trabajo y después si hay algunas preguntas o comentarios los vemos para ambos juntos.